Bueno, la clase pasada era que estuvimos desarrollando sobre el efecto Doppler, en donde teníamos bueno, continuamos con la clase, chicos. Se cortó el internet. Tenemos un pequeño problema con el internet, parece. La clase pasada estuvimos viendo el efecto Doppler, en donde teníamos nuestra fórmula que era frecuencia audible es igual a frecuencia emitida por la fuente por velocidad del sonido en el aire más menos velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Entonces así tenemos nuestra fórmula. Ahora, para poder utilizar esta fórmula, tenemos que tener en cuenta el convenio de signos. ¿Cuál es el convenio de signos? Y era que dependía del movimiento de la fuente y del observador. Vamos a poner acá velocidad del observador, velocidad de la fuente. Entonces, cuando se iban en este sentido era positivo. Cuando se iban en este otro sentido, era negativo. Esa era la condición que teníamos que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, si la fuente se acerca al observador, entonces la velocidad de la fuente es negativo. Si el observador se acerca a la fuente, la velocidad del observador es positivo. Entonces depende de quién se acerca para que se utilice el signo más o si no el signo menos. Uno de los dos. Aquí tenemos un ejemplo en donde dice sobre una cierta carretera, ¿verdad? En una cierta esquina, una niña observa que un ómnibus se acerca a la esquina. Bueno, tenemos una esquina. Tenemos la esquina, le tenemos a la niña. Le tenemos a la niña en una determinada esquina y entonces ella sería el observador. Sería el observador. Y dice que se encuentra parada en una esquina. Entonces esta niña se encuentra parada en este punto. Y observa que un ómnibus se acerca a la esquina. O sea que ella observa que un ómnibus tenemos un ómnibus que se está acercando. Ahí tenemos. Bueno, fíjense que tenemos el observador y en este caso
el, el ómnibus a medida que se va acercando hace sonar su bocina. Entonces cuando hace sonar su bocina, emite una cierta frecuencia. Emite una cierta frecuencia que le llega, que le llega a la niña en forma de ondas. O sea que esto le llega a la niña. Y escucha. Bueno, como la niña está parada, entonces su velocidad va a ser cero. Por lo tanto, la velocidad de la niña o el observador, porque ella es el observador en este caso, es cero. Entonces, velocidad del observador, 0 metros sobre segundo. Cero metros por segundo. El ómnibus se está acercando con una cierta velocidad y eso sería como que el ómnibus es el que emite el sonido. Entonces, el ómnibus es la fuente. Entonces, tenemos que la velocidad de la fuente, es igual a 20 metros sobre segundo. Ahí tenemos, 20 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de la fuente. Dice, el ómnibus va haciendo sonar su bocina que emite una frecuencia. Y fíjense que esta frecuencia que está acá es la frecuencia emitida. Entonces la frecuencia emitida era la F. Por lo tanto, tenemos un dato más, que es la frecuencia que emite la fuente, que sería de 850 Hz. No sé qué le pasa a este mouse. Ahí tenemos 850 Hz. Y dice que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad que vamos a utilizar va a ser V igual a 340 metros sobre segundo. Ahí tenemos. 340 metros sobre segundo. Este no me gusta. Vamos a borrar. Ahí está. 340 metros sobre segundo es la velocidad del sonido, que sería esta V. La V de la fórmula representa la velocidad del sonido. Bueno, y fíjense que nos está pidiendo que hagamos el cálculo. Dice, en estas condiciones se desea conocer la frecuencia con que este sonido llega al oído de la niña. Entonces la frecuencia percibida es lo que nosotros tenemos que calcular. La frecuencia percibida sería una F con el pulso acá arriba, ¿verdad? Así. Entonces sería la incógnita en este problema. Como tenemos todos los datos, entonces lo que tenemos que hacer es una aplicación directa de fórmula, en donde ubicamos frecuencia, frecuencia percibida es igual a la frecuencia real, que es la frecuencia que emite el, la fuente, en este caso el colectivo, el ómnibus, sería entonces 850 Hz, ¿verdad? 850 Hz. Y la frecuencia percibida también va a ser 850 Hz. Ambos van a tener el mismo valor.
Entonces tenemos 850 por velocidad del sonido, en este caso de 340. Ubicamos entonces acá 340. 340. Y acá nuestra fórmula nos dice más o si no menos la velocidad del observador. Y nos fijamos que la velocidad del observador es cero. Entonces si le ponen más o le ponen menos, no afecta. Entonces más, cero. Si ponen menos cero, igual nomás, porque el cero no suma ni resta. Sobre velocidad del sonido otra vez, que es 340. 340. Y acá tenemos que ubicar más o si no menos la velocidad de la fuente. Y fíjense que la fuente se está acercando al observador. Entonces, ¿qué signo tiene que tener? Si alguien me puede responder, ¿qué signo tiene que tener el Negativo, profe. negativo? Negativo. Exactamente. Porque la fuente se está acercando al observador. Entonces, menos velocidad de la fuente. ¿Y cuánto es la velocidad de la fuente? Es 20 metros sobre segundo, lo que tenemos acá. Entonces, menos 20. ¿En qué unidad de medida va a quedar el resultado de esto? Hertz. Hertz. Muy bien. Entonces introducimos ese valor, introducimos en la calculadora. A ver si alguien tiene una calculadora por ahí. Yo mi calculadora no sé dónde dejé. ¿Alguien me da una mano con eso? Sería 850 por 340. 850 por 340 dividido 340 menos 20, 320. Nos sale entonces 903,125. Entonces acá tenemos 903, 125. 125. ¿Cuál es su unidad de medida? Hertz. No sé qué pasó con la flechita de mi mouse. Opa. Se quedó ahí perdido. Ahí. 125 Hz. Bueno, en el problema lo que usted tiene que determinar es quién es el observador y quién es la fuente. Eso es lo primordial para que puedan entender el problema. Y luego una vez que tienen esos datos, analizar cómo se van acercando uno a otro. Si el observador se acerca a la fuente, sería positivo. Si la fuente se acerca al observador, sería negativo. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es esta convención de signos que tenemos acá, para que los resultados no coincidan. Vamos a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a escribir acá. Dice, ¿con qué velocidad el observador debe aproximarse a una fuente?
con qué velocidad el observador ¿con qué velocidad el observador debe aproximarse a una fuente sonora de 15 kilohertz? ¿Kilohertz a cuántos hertz equivale? Coma o seguido. Para que él pare de oír el sonido emitido por la fuente. Considerar que la máxima frecuencia audible sea el límite de 20.000 Hz. Y que la velocidad del sonido sea igual a 340. Bueno, fíjense, nuestro problema dice, ¿con qué velocidad el observador debe aproximarse a una fuente sonora de 15 kilohertz para que él pare de oír el sonido emitido por la fuente? Considerar que la máxima frecuencia audible sea de 20.000 Hz. Bueno, acá tenemos dos frecuencias. Una es la frecuencia que emite la fuente y la otra es la frecuencia que nosotros percibimos. ¿Cuál es la frecuencia emitida? Mi pregunta, ¿cuál es la frecuencia emitida? ¿Quién me puede responder cuál es la frecuencia emitida? 15.000 kilohertz, perdón, 15 kilohertz. 15 kilohertz. Sí, 15 kilohertz. Esa es la frecuencia que emite la fuente. Ahora nosotros vamos a poner acá 15 kilohertz. 15 kilohertz. Pero vamos a pasar esto a hertz. Acuérdense que cuando tiene unidades medidas, ya sea mili, micro, en este caso kilo, tenemos que convertir. Kilo equivale a 1000. Entonces sería 15.000 Hz. 15.000. Entonces ahí tenemos la frecuencia que fue emitida. Y luego dice que con qué velocidad se debe, el observador debe aproximarse para que se deje de escuchar. Entonces la frecuencia audible, lo último que se va a escuchar va a ser de 20.000 Hz. Tenemos entonces frecuencia audible de 20.000 Hz. Entonces ya tenemos tenemos ya los dos datos. La frecuencia emitida y la frecuencia percibida.
¿Cuál es otro dato que tenemos? Otro dato que tenemos es la velocidad del sonido. Entonces la V, velocidad del sonido nosotros representamos con V, que es igual a 340. 340 metros sobre segundos. Tenemos otro dato más. Otro dato más. La velocidad del observador que hay que averiguar. Velocidad del observador, que sería VO, que es nuestra incógnita, VO. Que tenemos como incógnita. Y velocidad de la fuente. Vamos a suponer, acá por ejemplo tenía que decir en el problema que la fuente estaba quieta, ¿verdad? En este caso no dice, dice con qué velocidad el observador debe aproximarse a una fuente sonora en reposo, tenía que decir acá. Una fuente sonora no está en el problema, pero le falta. Una fuente sonora en reposo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una fuente sonora en reposo. ¿Cuánto sería la velocidad de la fuente? 0. 0. 0. Muy bien. Entonces tenemos velocidad de la fuente 0. Entonces, con esos datos, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra fórmula de frecuencia, que dice frecuencia percibida, entonces en este caso es 20.000. Entonces lo que hacemos es escribir 20.000 es igual a la frecuencia emitida, que fue de 15.000, y aquí voy a poner 15, los ceros quiero anular todo. 15.000 por, abrimos un paréntesis, y escribimos la velocidad del sonido, que en este caso decía que era 340 metros sobre segundo. Entonces tenemos 340 metros sobre segundo, más menos, más, allá directamente ya vamos a escribir también ya si es más o si es menos, para agilizar un poco. Sobre, acá también va 340, y sabemos que la fuente está en reposo, entonces más 0. Ahora, la velocidad del observador, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo, muy bien. Porque dice, ¿con qué velocidad el observador debe aproximarse? Dice. En el problema tenemos acá, ¿con qué velocidad el observador debe aproximarse? Entonces fíjense que el observador se va a aproximar a la fuente, y cuando el observador se aproxima a la fuente, lleva signo positivo. Positivo. La velocidad de la fuente, y la velocidad de la fuente es nuestra incógnita, entonces le ponemos VF. Velocidad de la fuente. Y tenemos que hacer un despeje acá. ¿Cómo hacemos el despeje? Y este 15.000 pasa dividiendo. Y el 340 pasa multiplicando. Acá estos tres ceros yo anulo ya con estos 3 ceros. Entonces me queda 20
sobre 15. 20 sobre 15. Y este 340 que está sumando acá, 340 más 0 da 340 hermano. Pasa multiplicando por 340. ¿Y qué nos queda? Y nos queda 340 más la velocidad de la fuente. Eso es lo que nos queda en el segundo miembro. 340 más la velocidad de la fuente. Y nosotros lo que estamos calculando es la velocidad de la fuente. Entonces podemos resolver todo esto y al resultado le restamos 340, porque este 340 va a pasar restando. Sería entonces 20 por 15, 20 sobre 15, 20 sobre 15 por 340. Menos 340. Sale 113,13. Entonces esa tiene que ser la velocidad de la fuente para que deje de escuchar el sonido que es emitido. Esa tiene que ser la velocidad de la fuente para que el observador deje de escuchar. ¿Cuánto sale, profe? El El acá no tiene que resultado. ser velocidad de la fuente, acá tiene que ser velocidad del observador. Acá me equivoqué. VO tiene que ser velocidad del observador. Entonces lo que nosotros estamos calculando es V. Porque la fuente está en reposo, su velocidad es 0. Sí. Ahí. Lo que me sale es 113. ¿Le sale así? 113,33. Sí, 113,33. ¿Y en qué unidad está esto? Y está en metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y fíjense que es una velocidad muy alta. 113 metros sobre segundo. Le multiplican por 3,6 y van a saber cuánto es en kilómetros por hora. 500 kilómetros por hora más o menos hace. Más mucho. Una velocidad muy alta. 408. ¿Cuánto? 408. 408 kilómetros por hora. Prácticamente tiene que ser alguien que corre esa Fórmula 1 y esas cosas. No sé cuál es el más rápido de todo. Fórmula 1, no me acuerdo cuál era el otro que llegaban a esa velocidad. Profe, no hace falta un Fórmula 1. ¿Eh? No hace falta un Fórmula 1. Con un Supra bien tunado ya está, profe. ¿Entendieron, chicos? Por ¿Entendieron? mi parte sí entendí. Sí, bueno. Acá el despeje, lo único Sí, que le puede profe. confundir acá el despeje. Este 15.000 pasa dividiendo. Es 20.000 dividido 15.000 es. Yo ya para no escribir los ceros ya le anulé a los 3 ceros. Entonces me quedó 20 sobre 15. Por eso me quedó 20 sobre 15. Este 340 acá que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces 20 sobre 15 por 340. Y este 340 que quedó acá sumando con VO pasa restando. Y de ahí sale el 113,33. Pregunta, chicos, les escucho. Pregunta. Le diste ya que ese es tu ratón, profe, para que funcione bien. No. Tengo Por dos, eso. tengo. Tengo conectados dos ratones por la computadora. Y de esos dos no hace ni uno porque un rato anda uno y después cuando deja de funcionar uso el otro. Sí, cuando quiere no va a funcionar una vez. Bueno, le voy a dejar un ejercicio ahora en la plataforma para que vayan resolviendo. Este es nuestro último contenido de lo que es física, lo que es efecto Doppler. Le voy a dejar unos cuantos ejercicios para que practiquen. Y vamos a continuar resolviendo el miércoles. ¿Usted tiene alguna duda de algún tipo de problema que quieren que se le haga un repaso o algo?
No me digan todo porque no vamos a tener tiempo para hacer todo. Porque en el examen final sale todo. Y la mitad al menos, profe. La mitad para arriba o la mitad para abajo. Bueno, eso ya no sé. Fíjense, hay una selección de algunos temas que no entienden, que más le complicó en el curso. Y vamos ya a votación. Entonces podemos hacer un repaso de, qué sé yo, de momento, de sonido, de algo de eso. Yo le voy a hacer un ejercitario y les voy a pasar. Obviamente ya no va a tener más puntaje porque los trabajos ya se entregaron todos. Pero le va a servir a ustedes para que practiquen y para que lleguen bien en el examen. Dale, profe. Pero este último que vas a subir ahora sí tiene puntaje, ¿verdad? O sea, sí va a tener, ¿o no? No, porque yo ya entregué ya mi planilla. Ya, No, ya no, puntaje bueno. de trabajo práctico ya no hay más. Ya. Creo que el 29 ustedes rinden física. Recuperatorio. O sea, los que tienen que rendir recuperatorio. Y después ya empiezan los exámenes finales. Bueno, si no hay duda, chicos, me despido de ustedes y les voy a enviar un ejercitario para que practiquen. Y vamos a volver a comunicarnos el miércoles, si les parece. Dale, profe. Buenas Bueno, noches. dale, chicos, que tengan una linda noche. Nos vemos. Chao, chao.